En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. El profeta Elías, para empezar, era un profeta que estaba dispuesto en todo momento a servirle a Dios cuando Dios lo necesitaba. Era un hombre que estaba realmente sometido a la voluntad de Dios. Dice que aquel profeta Elías se enfrentó ante 450 profetas de Baal. Aquel profeta dice que él se dirigió hacia aquel pueblo, y al dirigirse hacia aquel pueblo, él les hizo a ellos como una sugerencia, diciéndole al pueblo que hasta cuándo ellos iban a claudicar entre vosotros, entre los pensamientos, si Jehová era Dios, seguirle, y si Baal era por ir en pos de él. El profeta Elías le hace aquella sugerencia al pueblo porque entre ese pueblo había gente que sabía que Dios era Jehová, sino que aquel pueblo estaba más sometido a Baal, porque aquel pueblo estaba siendo bendecido se podría decir así, bendecido por el rey Acab, que él suplía todas sus necesidades, él suplía todo lo que el pueblo pedía, y los hacía que aquel pueblo haga como de ídolo a Baal, y se adoraran a Baal y se postraran ante Baal. Entonces dice que Elías desafió a aquellos profetas de Baal y le dijo que iban a ofrecer un sacrificio, iban a hacer un sacrificio, y que se dieran 2 bueyes para ofrecerle un holocausto, y que invocaran el nombre de sus dioses, y el que respondiese por través de fuego a ese Dios, había que alabarlo y glorificarlo. Fue así que entonces se le dio a los profetas de Baal. Elías les dijo: cojan ustedes primero el buey, ya que son más. Y el profeta Elías les dio aquella oportunidad a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal cogieron al buey y lo hicieron pedazos, dice su palabra, y hicieron el altar y lo pusieron encima de la leña, y más no prendieron fuego. Dice que aquellos profetas empezaron a clamar en gran voz, invocando a Baal, invocando al Dios que ellos creían. Dice que aconteció al mediodía de que ellos clamaban, ellos gritaban. Dice que aún según su creencia, ellos se cortaban con cuchillos, derramando sangre entre ellos, y no escucharon ninguna respuesta. Y al acontecer esto, dice que aquel profeta Elías se le burlaba. Aquel profeta Elías se mofaba de aquello, porque sabía el profeta Elías que aquel Dios no le iba a responder, porque era un Dios falso. Y para que el profeta Elías haya tomado esta actitud, era porque el profeta Elías sabía en quién había creído. El profeta Elías estaba confiado quién era Dios, y entonces, como ya pasó todo esto, nunca los profetas de Baal recibieron ninguna respuesta. Le tocó hacer el holocausto al profeta Elías. El profeta Elías dice que preparó el altar, puso alrededor 12 piedras conforme a la tribu de Judá, y dice que hizo derramar 3 cántaros de agua en el altar que había hecho para ofrecer el holocausto. Él, al derramar, quedó totalmente mojado el altar, y dice que él clamó a Dios con gran voz, y Dios le respondió a través de fuego. Aquí podemos ver que aquel profeta Elías, Dios le responde
a sus peticiones, porque él sentía ese respaldo, porque él era una persona que estaba siempre haciendo la voluntad de Dios, estaba siempre cumpliendo sus mandamientos, estaba siempre él haciendo lo que Dios le pedía. Él nunca ponía excusa para hacer la obra de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo en alabar a Dios y hacer su voluntad, nosotros también tenemos aquel respaldo de parte de Dios. Y nosotros damos la libertad al hacer estas cosas de que Dios obre en nuestras vidas y que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Nosotros siempre creyendo en Dios y nunca menguando nuestra fe, vamos a tener aquella seguridad de que Dios siempre va a estar presente en el momento en que más lo necesitemos. Ya sea que nosotros estemos pasando un problema, ya sea que nosotros estemos pasando una prueba, o tengamos algo en nuestra vida que nos moleste, que nos está ocasionando estorbo para seguir avanzando en los caminos de Dios. Nosotros cuando vivimos una vida conforme a Dios le agrada, Dios siempre va a estar dispuesto a darnos la mano, a ayudarnos a salir de aquella prueba, a ayudarnos a salir de aquel problema, de aquella dificultad, y nos va a sacar de nosotros todo lo que nos esté impidiendo seguir avanzando en su camino. Aquel profeta Elías era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Para que él se haya mofado de aquellos profetas de Baal, era porque él era un hombre que estaba realmente seguro de cómo estaba su vida, primeramente espiritual ante los ojos de Dios, y de cómo él estaba ante los ojos de Dios, y estaba seguro, lleno de aquella fe y del Espíritu Santo de Dios. Cuando a él le tocó ofrecer su holocausto, Dios lo respaldó. Y Dios así mismo nos respalda a cada uno de nosotros. Dios siempre está escuchando nuestras oraciones, Dios siempre está escuchando todas nuestras peticiones. Y si nosotros creemos